el día de la Navidad. A ver, entonces, tiene que tener un poquito rojo. Volvemos a empezar, por favor. Tiene foco. Okay. Bueno, a ver cómo lo corto. Bien. Muchísimas gracias por estar sintonizados con esta meditación. Por favor, pongan atención, si no nos distraemos todos. Gracias. Estamos hoy en una festividad muy importante. No solo es una festividad porque los humanos decidimos algo, sino porque nos movemos con el plan de la vida. Venimos de la luz y regresaremos o regresamos a la luz. Es un estado de conciencia llamado Cristo, búdico, etc. Porque es un estado de unidad. Hoy hablaremos del séptimo paso, del séptimo nivel, del séptimo estrato, el séptimo escalón, que básicamente es un resumen de todo el proceso. Del proceso de una definición del sentido de la vida, de la existencia y de todos los seres con los cuales comparto este camino. La gran realización que han tenido los grandes maestros que han realizado este estado llamado de unción en la luz o Christus, son sumergidos y participan en la luz. O, por ejemplo, el Buda dijo que la única diferencia entre la piedra y el Buda era que uno era luz, los dos eran luz. No que tenían su luz, no, eran luz, es diferente. Y que todos éramos luz, pero unos se habían dado cuenta, la piedra todavía no se daba cuenta. Pero todos son luz. Sean uno conmigo como yo soy con el Padre, con la fuente. La luz es el único fenómeno que nos habla de unidad en la realidad. Por eso lo tomamos de referencia, porque es algo más que simplemente luz. Sabemos que la fuente solar nos transmite desde el principio de la vida orgánica y en todos los tiempos lo que se llaman los fractales, que contienen la historia de la vida en lo más íntimo de sí mismos y se recrean en espirales o en espíritus, espeiros, permanentemente. Así los físicos, los matemáticos han descrito los fractales de la luz. Es la revelación permanente de una sola fuente, inagotable, de posibilidades. Hablamos al principio de la piedra no pulida, la piedra negra, sin objetivos todavía, no definidos. Así como está, así está. Hay mucha gente que está en la vida, pues como está, así está. Pero empieza ya una definición y se alinea ya el segundo chakra, la segunda expresión hacia la profundización de los mensajes de todas las memorias que residen en nuestro océano del alma, de las emociones. Las referencias. La transformación del tercer chakra que purifica o destruye. Es el chakra Manipura. Chakra muy especial. Es transformarse o morir, o no tener sentido. Encontrar camino de luz o negarlo. Es parte de ese proceso. Hablamos también del cuarto chakra, de esta luz verde que es el medio entre el cielo y la tierra, y que produce y alimenta
y da referencia de la majestuosidad del cielo y la generosidad y lo prodigio que es la tierra. Hablamos ya una definición de vibrar con la luz solar directa en el discípulo divino, el discípulo de la luz, el discípulo de lo justo. Lo justo está vinculado a la luz. Hablamos ayer de la palidez del Arhat, que es el reflejo vivo mismo del Cristo, de la fuente, del Maestro. No va a predicar una cuestión personal, sino solo es el reflejo vivo de su Maestro. Es el representante de su Maestro. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el séptimo, que es transparente. La figura diamantina, la figura más perfecta en el sentido que son puros triángulos perfectamente acomodados para un solo propósito. El ascenso y la transparencia. Refracta la luz y da los colores o los une hacia la síntesis de la luz blanca. Bien, vamos a hablar entonces de todo esto. Voy a pasar esto. Son los juegos de un iniciado. Son formas, referencias vivas de lo que estamos hablando. Este séptimo paso es como la séptima nota de la música. Solo prepara hacia una siguiente octava. Así como es en la música, es en la luz. Todo está regido por octavas. Septenarios que no terminan, sino que abren puerta cuando se ha aprendido la lección hacia nuevas posibilidades, hacia la experiencia trascendente. El Cristo, que en la era de Piscis fue Jesús, decía: yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Habla de la ley. No vengo en mi nombre, sino vengo en nombre de quien me envió. A ese nivel de identificación, claridad y certeza, puede llegar la condición humana unida a la divina. No es que sea Dios, pero representa ante nosotros, los seres humanos, la presencia divina y sus mensajes más importantes. ¿Para qué? Para reconocer el camino hacia la fuente, hacia la luz. La conciencia crística no es lo que en la condición humana se ve como sentimientos y cosas así. Es lo justo. Es el reconocimiento de los que están en la vía del camino. Hay personas que aunque estén en un nivel muy bajo de sufrimiento, confusión, etcétera, están buscando la luz, ya están en el camino. No importa dónde estén, están buscando, son aptos para reconocer a quién les va a indicar cuál es el camino. Hay gente muy preparada, pero no puede reconocer eso. Está muy atada a sus conceptos, a sus cosas, a sus preconceptos, a sus prejuicios. No puede reconocer eso. Fíjense cómo el Cristo decía en una de sus parábolas: pero si yo te trato bien, ¿por qué no me tratas bien, maestro? Tú no me trataste bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo te maltrataste al mendigo, al enfermo? No reconociste a mí. Porque el Cristo es el camino, la verdad una y la vida en sus infinitos rostros. Por eso hablamos de ese reconocimiento de la luz en todo, de la presencia de ese camino, de ese proceso que va guardándose
e integrándose y clarificando en el alma de un ser humano. Llega el momento en que tiene que entregar todo. El mismo Cristo decía, si me quieres seguir como camino hacia la luz, niégate a ti mismo y sígueme. Deja todo, todo tipo de apego y sígueme. Ese es el discípulo del Cristo, no todavía el Cristo. ¿Por qué vas a aprender dejando todo? Pues que eres parte de todo, pero no en teoría y no en unas cuantas líneas. Lo vas a vivir. Va a haber cosas que no te van a permitir identificarte con tu cuerpo, con la enfermedad, con la muerte. Tendrás que ver algo más siempre. Es lo que el discípulo del Cristo logra realizar. El que siente enfermedad, muerte, que es a lo que más le teme nuestro ego, pues se identifica con ello y lo siente fatal, lo siente que no se puede cambiar. El discípulo solo ve el camino ante cualquier situación y se pregunta, ¿cuál es tu mensaje, maestro? Por eso, el maestro Estrada nos recomendaba, maestro, que alcanzó ese nivel después de muerto, después de la última prueba, que es el dolor y la muerte. Nos decía que nada ni nadie podía parar a una conciencia que está identificada con su maestro, con la fuente. Y el maestro solo es referencia del gran maestro, que es Papá Dios, con sus leyes, sus infinitas relaciones de amor, de relacionamiento. La conciencia crística tiene una correlación muy importante con los movimientos zodiacales de las constelaciones. Una cada 2000 años, en etapas muy oscuras de la humanidad, como después de la Segunda Guerra Mundial, aparece el Cristo entre los hombres para recordar el mensaje eterno y traer herramientas para los nuevos tiempos, para hacerlo mejor, para hacerlo más claro. Ahora no solo nos piden la fe en que hay un Dios, en que alguien tiene el poder, sino nos piden que descubramos y cultivemos el poder dentro de nosotros mismos para transformarnos. Y hay una sola causa para esa transformación: poder servir mejor a la gran obra. No hay un tema de que yo quiero ser grande, yo quiero ser famoso, yo quiero aparecer no sé aquí, yo quiero aparecer no sé acá, sino permíteme ser mejor para servir mejor. Un poco ese lema templario tan hermoso que dice, por tu gloria, Señor, no por la nuestra. Por ti, Señor, no por nosotros. Y aún así, decía el Cristo, que el primer mandamiento para realizarlo en esa conciencia es amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Qué significa? Que es confiar en que todo tiene sentido. No es que Dios se equivoca, es que uno no le entiende, es que uno todavía no lo capta. ¿Cuál es el mensaje? Y todo se mueve bajo perfectas leyes, no es un tema que si anda distraído Dios o no anda distraído. Las leyes no se distraen, siempre se cumplen por acto de justicia, por acto de compensación. Son de las grandes enseñanzas que trae a la humanidad. Para estos tiempos, el muy sublime maestro, el doctor C. Reinaud de la Ferrier, a quien le reconocemos algunos de sus discípulos, no todos, ni todo el mundo todavía,
que llegó a esa conciencia y nos trajo las herramientas que eran necesarias. Nos trajo el yoga para ayudarnos a transformarnos y a tomar conciencia de todo lo que nos falta y lo que nos sobra. Nos trajo de la cosmobiología para entender nuestra relación más conscientemente con el plano universal y el plano universal con nosotros. Nos trajo la conducta, no solo alimentación, sino una conducta de vegetarianismo para ser corresponsables de todo lo que recibimos sin dañar a nuestros hermanos los animales. Los vegetales son los únicos que tienen la capacidad de transformar la luz en energía biológica. Los necesitamos, no tenemos esa capacidad. Pero los animales sienten y nos transmiten sus sufrimientos, cuando lo que queremos en el fondo es liberarnos de eso. La misión de un Cristo, no crean que es de algodones y de privilegios. Es de decir las cosas como son y serenamente esperar las consecuencias. No puedes aliarte con la mentira o con la sombra. Tienes que decir las cosas como son. El Maestro Jesús, aún con todo lo que se refiere a él del amor, fue justo. Y a los escribas y fariseos los tachó de falsos maestros, hipócritas, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Dejó que la vida los juzgara, pero no podía apoyar algo que era contrario a lo que es la enseñanza que él venía trayendo, que era de justicia, que era de valoración a cada ser viviente. La era pasada nos trajo una gran fe en que todo puede ser sanado y trascendido en la muerte. Y el tema de la muerte era recurrente. Pero nosotros también, aunque se nos olvida, el gran miedo de nuestro ego, de nuestro instinto de conservación, es el dolor y la muerte. Sigue siendo. Pero el Buda, con esa claridad que tenía, certeza, dijo, el dolor y el sufrimiento tienen una raíz y es el apego. Y el apego es porque no conocemos nuestra verdadera naturaleza. Si la conociéramos, no lo haríamos. Eligiríamos correctamente, no erróneamente. No toda elección lleva a lo correcto. Pero es digna de vivirse, porque al final toda experiencia, aunque sea de sufrimiento o error, tendrá un gran aprendizaje, tarde o temprano, o en el mismo proceso. Hoy nace esa conciencia crística a las 0 horas, en el día más oscuro y en el día en que arranca el sol de nuevo en su fase creciente. Los días empezarán a aumentar en su cantidad de luz. Es un fenómeno que siempre se ubicó, inclusive antes de Jesús, el Cristo, en el nacimiento de Mitra, el nacimiento de Horus, el nacimiento de Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Porque es la referencia de nuestro sistema, de nuestro mundo, de nuestro universo llamado sistema solar. ¿O cuál es? Nos ha visto nacer, nos ha dado todo para que evolucionemos y nos mantiene bajo las leyes y bajo las enseñanzas y mensajes que necesitamos. Hoy nace un Cristo con 2 símbolos a sus lados. La vaca como símbolo del animal sagrado del oriente y el burrito, el asno, el animal del trabajo, de lo tosudo, que ayudó a la humanidad a emigrar y a consolidar tantas cosas. Un animal muy noble, lleno de trabajo y de sacrificio por su condición. Poco las virtudes de Occidente.
Nace en una condición muy especial, ausente de todo lujo. Nace desde la oscuridad hacia la luz, de lo difícil hacia la luz, de lo adverso hacia un camino que se va abriendo en el tiempo, la señal. Y de hecho, eso que estaba sucediendo en Belén estaba anunciado y lo venían siguiendo 3 grandes sabios llamados Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar, dicen los evangelios apócrifos que se llaman así. Esa estrella dicen que fue una conjunción de 2 planetas o 2 estrellas o algo más. Puede ser una estrella que explotó, puede ser tantas cosas. Pero naturalmente el nacimiento de la conciencia hacia la luz se da hoy en la noche más oscura y en su ascenso. Los que reciben primero el mensaje, porque son más sensibles al mundo del ambiente, porque son observadores del ambiente, fueron los pastores. Los pastores tienen que observar el clima, tienen que observar el cielo, tienen que observar a sus borreguitos, a sus cabritas, todo, y qué les conviene y qué no, tienen que cuidarla. Son muy observadores. Tienen tiempo para observar. Nada más tienen que cuidar a su rebaño. Esos seres humanos sencillos fueron los que primero llegaron a reconocerlo. O sea que la entrada a este mundo no fue fácil, pero se fue abriendo. Y estos 3 Reyes Magos le entregaron le recordaron las 3 grandes ciencias de la tradición iniciática, de las ciencias del ser, la alquimia, la magia y la astrología. Una representa la ciencia de la tierra, la magia, la afinidad, la concordancia, la ciencia de lo que combina y lo que no combina, lo que es afín. Está relacionada con la mirra y con el cubo negro. La astrología, la ciencia del cielo que se da por una esfera, y está representada por el incienso, aquello que nos abarca en todos los sentidos. Y el oro, símbolo de la alquimia, de la transmutación del plomo en oro, lo que une a la tierra y el cielo. Lo que despeja y purifica nuestra alma y el camino lo va abriendo, aun cuando a veces parezca cerrado. Por afinidad el que busca encontrará. El que sabe tocar le abrirán y el que sepa pedir le darán. Aspectos que encierran profundo conocimiento de las leyes universales. No es un tema de preferencias o de alianzas o de partidos. Así es la vida. Entonces la conciencia crística en todos puede nacer, pero requiere recorrer el gran camino. Lo hemos delineado en una forma sencilla en estos 7 días. Hoy es el resumen de todo esto. En la luz blanca, en la luz que une todo, en la luz solar que vuelve a crecer en cada uno de nosotros. Es el momento de despejar las oscuridades. Es momento de abrir, limpiar, mejorar, elegir lo que realmente tiene sentido. No guardar cosas que ya no tienen sentido, sino escoger lo que tiene sentido para este largo, infinito y eterno camino. Nuestra misión la iremos encontrando. Iremos encontrando que tiene fases, que tiene eventos, que tiene etapas, pero que tiene sentido, que tiene ley, que tiene octavas. Y hoy representa el corolario de esta dimensión del humano para abrirse
a la unidad de lo divino, a la conciencia solar, ya que el sol está unido a todos los soles, más allá de nuestra comprensión todavía. El que se une a todo ese mundo de luz es el Cristo, pero uno cada 2000 años, para recordar a su humanidad, a la humanidad, los valores que le harán encontrar su verdadera misión, que es oculta ante la ignorancia, pero es clara ante la sabiduría. Que pasen muy buenas noches, muy feliz Navidad, que nazca esa luz, que le recuerde realmente cuál es su verdadera misión y lo que vale la pena y lo que ya no. Que cada etapa tenga una significación. Hoy es momento de renacimiento. Hoy celebramos a partir de las 0 horas la conciencia del Jesús, alguien que ha definido un propósito claro en su vida, en la existencia. Y no lo elige, sino lo confirma, lo afirma. Toma la espada y decide caminarlo para abrirse camino. Muchísimas gracias por estos 7 días. Les mando sinceramente un fuerte abrazo como hermano, como discípulo en el camino. Y que la luz del Cristo descienda a su mente y a su corazón. Compartan. Eso da sentido y expansión a todos. Lo que a un ser humano lo dignifica, nos dignifica a todos. Adelante. El camino se va abriendo, pero la luz va por delante. Las sombras quedan atrás. Que tengan muy feliz Navidad. Paz. Gracias, maestro. Felicidades Gracias, para todos. maestro. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo. Un abrazo a todos los que están en Cuapa.